El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, sean bienvenidos una vez más aquí al espacio. Aquí se habla libertad, un espacio de Pedro Uruchurtu, pero hoy nuevamente sin Pedro porque se encuentra en unos compromisos de formación. Está en Campus Libertad, un espacio donde se están formando dirigentes que van a llevar el cambio que necesita Venezuela. Hoy estamos aquí con Henry Alviares, él es abogado, pero además fue presidente del Colegio de Abogados del Estado Aragua. Lara. De Aragua es mi querido amigo Perkin Rocha. Y además es coordinador nacional de organización de 20 Venezuela. Así es. También Gracias. tenemos a Perkin Rocha, él es abogado especialista en toda la materia constitucional y además es miembro de Soy Venezuela y es magistrado. Y por el otro lado tenemos a Xiomara Sierra, quien es coordinadora del municipio Sucre en el estado Miranda y también es asistente de la fracción 16 de julio. Gran trabajo que estás haciendo allí. Gracias. Hoy estamos acá porque faltan 19 días para llegar al 31 de diciembre, para que el 2019 se acabe. Faltan además 12 días para llegar al 24 de diciembre, que es la Nochebuena, y el cese de la usurpación no ha llegado. Y quiero comenzar por Henry Alviares. ¿Qué pasó con los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos están hoy expectantes, desesperados, se sienten traicionados. Ha sido un año de que se causó gran expectativa, se inició una ruta constitucional donde de alguna forma pues nos visualizaba un panorama libertario y lamentablemente pues siento que una vez más la conducción política opositora no ha estado a la altura de las querencias y la aspiración de la ciudadanía. Y cada día que pasa, pues por supuesto que preocupa más, ¿no? Porque los problemas pues se agravan, las consecuencias pues están a flor de piel, como la división que hay de la familia venezolana, se atenta pues contra la existencia de la república, se atenta y se afrenta la unidad espiritual de una ciudadanía que lo que quiere precisamente es fundamentalmente paz, pero también quiere justicia y quiere libertades. Y eso es lo que hoy podemos sentir en una ciudadanía que lo ha dado todo justo, que ha expuesto todo su esfuerzo, su capital, sus sueños, y que siguen aspirando y que sigue unida, pero que está reclamando más sin duda de la conducción política de aquellos de un sector que se hace llamar oposición, y lo digo así porque lamentablemente se han estado prestos a unos intereses subalternos y no han privilegiado esta querencia nacional. Henry, muchas personas sostienen que en Venezuela pudiese generarse una guerra civil. ¿Qué tan cierto es esto? Porque a mi juicio yo veo que los ciudadanos están alineados en un objetivo que es el cese de la usurpación, que es desmontar el sistema perverso que hoy prevalece con Nicolás Maduro y sus cómplices. Pero cuando la gente sostiene, no, es que si esto se agrava, la crisis, pudiese haber una guerra civil. ¿Qué le dices tú a esas personas? No, es que estamos en una guerra no convencional. Yo vengo ayer de Valencia y cuando tú pero ves, no es civil. Y cuando, o sea, no son los civiles matando. Es la guerra de un grupo de delincuentes minoritarios, por supuesto, que mantienen el monopolio de las armas contra una ciudadanía que, como te digo, quiere paz y libertad. Pero es que estamos en guerra. No puede haber otra denominación, otro concepto cuando tú ves colas inclementes para poder hacer lo ordinario, que es echar gasolina, colas inclementes para poder de alguna manera buscar el sustento diario. La gente se nos está muriendo en las calles de hambre. O sea, por favor, ¿cómo se le puede llamar a esto? Ahora bien, nosotros lo que hemos hecho es resistir con lo que tenemos, que es ciudadanía, con lo que tenemos, que es la meridiana protesta, que también ha sido empañada precisamente por unos llamados sin sustancia y sin contenido y algunas conducciones oropelianas, pero estamos sin duda en una guerra de ciudadanos, de una gente mayoritaria, un 90% de una población de un país que quiere cambio contra unos delincuentes que se apropiaron del país y que quieren seguir manteniendo por cualquiera de estos subterfugios que han buscado, y en eso puede hablar mejor de
doctor Rocha que yo, de estas apariencias legales que han buscado, que al final de cuentas pues es una burla a la constitucionalidad y al contrato social que une cualquier sociedad. Ahora yo te voy a decir algo, yo siento que ya hay una ruptura entre el contenido ciudadano y la conducción política de un lado y de otro. Porque aquí lo que decirlo también, aquí no hay gobierno, aquí no hay nadie gobierno, eso es mentira, que hay dos gobiernos, que hay gobierno paralelo, que hay el usurpador. No, aquí nadie está gobernando. Aquí están aprovechándose del erario público para beneficiarse unos pocos en desmedro de una población que muere de mengua. Y aquí me quiero detener con Perkins porque yo leí unos tweets, unos hilos de usted donde hablaba de la normalización a la que está jugando el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa dentro de la Asamblea? Porque pareciera que se estaba denunciando que la entrada de los exdiputados chavistas iban a ocasionar la implosión del Parlamento. ¿Qué pasa con la Asamblea en este momento y qué prevé además usted que pueda pasar en el 2020? Bueno, con la Asamblea está pasando el mismo fenómeno que hemos denunciado socialmente. Desde la Asamblea se está montando una apariencia de normalidad donde un sector ha tolerado la inclusión de las personas que dejaron de ser diputados y que conformaban o parte del régimen de Maduro o parte de la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, y que dejaron sus deberes de exclusividad tal como lo exige la Constitución. La Constitución exige para el parlamentario la exclusividad total, absoluta a las labores parlamentarias. Solo pueden haber excepciones de carácter asistencial, médico, es decir, un parlamentario que es médico que sale a atender una operación de emergencia y regrese, un profesor universitario que sale a atender unas horas de clase y regresa, pero el parlamentario es de dedicación exclusiva y ellos violentaron ese principio. Lo violentaron, no sabemos con qué propósito. Entendemos que de alguna forma un grupo de la Asamblea entiende que ellos, la inclusión de estas personas que dejaron de ser parlamentarios es el reconocimiento del régimen de la legitimidad de la Asamblea. Si eso fuese así, la Asamblea ya no estuviera en desacato y el régimen insiste en que la Asamblea está en desacato, lo cual es falso. Por otro lado, ¿cuál es la visión del régimen? Podemos tener varias opciones, pero yo escogería una búsqueda de apariencia de normalidad. Es la normalización de las actividades, lo que en algún futuro o en algún pasado, mejor dicho, se llamaba la banalidad del mal. Sí, de Hannah Arendt. Con respecto a los sistemas fascistas y nazistas. Pues bueno, aquí estamos normalizando una cohabitación para que la gente vaya entendiendo que esto no es una tiranía ni tampoco una dictadura, sino esto puede ser algo así como un mal gobierno, donde tú puedes tener un Black Friday y todo el mundo sale espantado a correr a los centros comerciales a tratar de comprar lo que creen que pueden comprar, y eso solamente significa un menos del 10% de la población, cuando el resto del 90% no solamente no tiene acceso a divisas, sino que un 30% de ese 90% está llegando a índices históricos de marginalidad. Y eso todavía lo estamos viendo en la calle. Entonces eso es la Asamblea, es el reflejo de esa política hoy por hoy, de una política de normalización que abre una brecha que esperan ellos instaurarla para el 2020, en virtud de la cual podemos tener parcelas donde nos entendamos, régimen y oposición, y unos radicales que están en el medio diciendo que esto no va a caminar, que esto es mentira, que no creen en esto. Bueno, esto lo apartamos y nosotros empezamos a darle respuesta a ese 15% poblacional, ¿okay? A ese acceso, que es lo importante. Que la gente que nos está oyendo en este momento, que en su mayoría forman parte de ese 15%, porque ese 90% está sobreviviendo en las calles y no tienen internet ni tienen medios de comunicación, que ese 15% crea que el país se está normalizando es suficiente para una década más de este régimen. Esto es importante y ojalá podamos tener tiempo para dar otras pistas de por qué pienso de esta forma en este programa. Y eso es lo que está ocurriendo con una Asamblea Nacional que se está dedicando entonces a una nueva brecha, una brecha constitucional. Pareciera que no están casados con el cese de la usurpación, pero pueden abrir una brecha donde nos digan, o una trocha, al mejor estilo venezolano. Cuando se cierra el camino formal, abro una trocha. Y entonces empiezo a justificar frente a los venezolanos por
porque esa trocha la abro por razones de necesidad, la gente no se puede morir de hambre, asistencia humanitaria, cuando en el fondo estamos hablando simplemente de una neopolítica del régimen, adaptándose a la crisis, cohabitando y dando una apariencia de legalidad y de normalización a un desastre que nos está llevando todo al foso. Perkins, hablas de brecha y aquí evidentemente hay una ruptura entre legalidad y legitimidad. Y con esto, para irnos a la pausa, Xiomara, tú que has recorrido el municipio Sucre del estado Miranda, Petare, y que además eres asistente de la fracción 16 de julio en el Parlamento, el sentir del ciudadano, del petareño, es el mismo sentir de los diputados en su ejercicio, pero me lo vas a responder luego de esta breve pausa comercial. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad y nos volvimos locos. Sí, de remate total con precios que no vas a creer. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2020, estaremos rematando todas nuestras obras. Estamos en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y estamos de vuelta aquí se habla libertad. Tenemos a Xiomara Sierra, coordinadora del municipio Sucre por el estado Miranda, Perkins Rocha, miembro del Consejo Soy Venezuela, y también a Henry Alviares, coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela, que ahorita vamos a hablar un poco de tu organización política. Pero dejamos una pregunta al aire, hablando un poco con Perkins, que es, sin lugar a duda, hay una ruptura entre legitimidad y legalidad. Y lo decías en un programa aquí con María Corina Machado, que la legalidad es lo que te dice el papel, pero la legitimidad nace del ser. Así y eso es. no se compra ni te lo exige. Eso es como cuando el amor nace porque lo siento. El ser, la persona lo siente. Y yo te dejaba una pregunta y era lo siguiente. Tú que estás dentro del Parlamento hoy, ¿el mismo propósito de los parlamentarios es el mismo que tiene el ciudadano, por ejemplo, tú que te dedicas y recorres Petare? Realmente no, en este momento no. En enero sí había el espíritu del 23 de enero que en Petare se había manifiesto. Nosotros recorrimos La Dolorita, Caucahuita, José Félix Rivas, y las personas se sumaron a este llamado del presidente Juan Guaidó, que es juramentarse según el artículo 233 y 333. Pero hoy se sienten, como lo decía Henry, traicionados. Y esas personas que con valentía y coraje salieron a las calles, porque nunca antes se había visto lo que se vio en el 2019. 3 fuerzas en conjunto, la Fuerza Ciudadana, que era esas personas en la calle, y Petare salió, es la experiencia, y como toda Venezuela en las calles, la Fuerza Internacional, que es la comunidad internacional apoyando al presidente Guaidó, y también la fuerza institucional, que en este caso era la Asamblea Nacional y el TCJ en el exilio. Eso se vio. El municipio de Sucre y toda Venezuela estaba en una misma espíritu el 23 de enero. Lamentablemente,
hoy el ciudadano sigue en ese mismo espíritu de buscar la libertad, porque el ciudadano lo ha dado todo, pero no vemos lo mismo en la Asamblea Nacional porque no se ha logrado el cese de la usurpación. Cuando se aprobó un estatuto de la transición que realmente ni siquiera se menciona o inclusive ha sido violado. Lo decía y citando también al doctor Perkin, que hace unos días lo dijo, que quizás el Estatuto de la Transición es la ley más importante que se ha aprobado en los últimos tiempos en Venezuela. Y la gente en Petare, que muchas personas pueden pensar que no, saben que se aprobó eso, saben que había una ruta, existe esa ruta, pero que fue desviada, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y el petareño se arriesgó a que inclusive estos malos controles que tiene el régimen de Nicolás Maduro, que entre ellos es un control del hambre, como es las cajas CLAC, se arriesgó a que se las quitaran. Y sabemos que son personas que no les puedes decir que no la reciban, porque lo único que tienen de alimentos es eso. Lamentablemente por el socialismo que los condenó a eso. Y se arriesgaron a eso y salieron a las calles. Hoy esas personas están traicionadas. Y ven que hoy, como también lo mencionaba Henry, no hay quien gobierne en Venezuela, de ni un lado ni del otro. Lo que se ve lamentablemente es corrupción de ambas partes. Y eso lo habla la gente. Cuando vamos y visitamos tanto Petare o Leoncio Martínez también, que es una parroquia también distinta del municipio, te lo dicen. Y te dicen, no, pero es que, ¿para qué yo voy a salir a la calle si realmente me siento traicionado? Eso es lo que ha pasado. Y como hoy decía en el programa, había avances y retrocesos. El retroceso de hoy es que tenemos una fuerza ciudadana que se siente traicionada y que con muchas razones se siente traicionada. Y bueno, nos toca en el 2020 levantar esa esperanza, pero levantarla sin traiciones. Xiomara, acá que tú escuchas al ciudadano y estás puerta a puerta, ¿se puede levantar a esta gente con Guaidó siendo presidente de la Asamblea en el 2020, a tu juicio? Si él regresa a la ruta de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, en ese orden, sí. Y si evidentemente toma como su ley principal el Estatuto de la Transición, se puede levantar. Porque la gente lo que quiere es realmente que le digan la verdad. Y lamentablemente ahorita eso no se está viendo. La esperanza se puede levantar cuando ven que realmente hay la verdad y que hay algo que se están cumpliendo. Hay una ruta que se puede hacer. Ahorita eso no lo ve la gente. Henry, Vente Venezuela se ha pronunciado muchísimas veces hablando de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hablarle al ciudadano y también buscar las ayudas pertinentes en la comunidad internacional. Hoy, sin lugar a duda, no hemos llegado al cese de la usurpación. ¿Cuál es el compromiso político que tiene Vente Venezuela para el 2020? ¿Qué se plantean ustedes para que la gente no se sienta solamente traicionada, sino que entienda que su lucha está aquí, que es hoy, y que hay que avanzar en eso? Bueno, tú hablas del 2020, porque bueno, inminentemente estamos en diciembre del 2019, pero esta lucha libertaria no tiene asueto. O sea, nosotros tenemos que estar todos los días, cada hora, cada minuto al lado de la gente. Ese es nuestro compromiso. Nuestra organización nace precisamente en dictadura, se ha venido engranando, ha venido creciendo. Puedo afirmar que es el partido que ha crecido más en afectos, en confianza, en credibilidad en Venezuela, pero ciertamente también tenemos consciente y claro que hasta tanto no haya una libertad plena, aquí no hay espacio para nadie, ni por supuesto nosotros hemos planteado la transición y la reivindicación institucional para poder en un momento determinado aspirar y llegar al poder para servir. Ahora bien, nuestra lucha es día a día, nosotros lo que hemos venido haciendo y es estando hablando al ciudadano, y además que el ciudadano nos está viendo como una opción real para seguir avanzando y luchando por lo que pretende, y por eso es que se nos están acercando muchísimos líderes de todos los factores sociales, de todos representantes de toda la vida nacional, donde creen que aquí pueden hacer una política y una política con ética, que aquí se puede definitivamente soñar con lo que estamos nosotros apostando a conseguir, que es una democracia firme, sólida, que tenga pluralidad, que tenga respeto, que diga la verdad y que se actúe con ética y con valor. Y eso es lo que estamos viendo, porque en contraste, ¿qué estamos representando nosotros? Nosotros en lo ético estamos representando un partido donde no aceptan ni cómplices ni corruptos. En lo ideológico sabemos que
que hay una bancarrota, que está quebrado el socialismo, ya las consecuencias que estamos viendo como sociedad evidencia que es un sistema absolutamente fracasado. Nosotros pensamos en nuestra doctrina de libre desarrollo. Venezuela es una tierra arrasada, pero la vamos a convertir en tierra de grasa, y en lo político nosotros lo que representamos es exhibición y mucho liderazgo para que sea el ciudadano que marque el destino de Venezuela y no cúpulas ni cogollos que se pongan de acuerdo para negociar en función de sus intereses. Y quiero hacer la aclaratoria. Hay muchos líderes de muchos factores políticos que no son necesariamente de 20, que están soñando igual que nosotros y nos han venido contactando y llamando para decir: con ustedes podemos hacer política, porque nos cansamos de ser el peldaño de la escalera que suben unos pocos para beneficiarse unos pocos. Nosotros queremos ejercer liderazgo y bueno, dentro del marco estatutario de la organización, lo que nosotros planteamos es un partido que tenga mucho liderazgo, pero que esté alrededor de la gente y que sea al final la ciudadanía que decida su propio destino. Con Perkins, porque aquí hemos hablado de que, bueno, no gobierna Guaidó, no gobierna Maduro, pero que hay una realidad. Y que es en la cota 905, por ejemplo, sabemos que gobierna y manda, dirige el colectivo, estos colectivos armados. Venezuela se ha convertido, y yo apoyo mucho tu tesis, en un ex país. O sea, Venezuela no es un país, hemos perdido territorio. Desde Soy Venezuela, ¿qué le exhortan hoy al seno del Parlamento para que esta gente que se siente traicionada, pero que entiende que su lucha está aquí, avance en esta ruta que implica el cese de la usurpación? Y el cese de la usurpación no es solamente sacar a Maduro, sino todo un sistema. Quiero que me señales y también si el Consejo Soy Venezuela ha tenido se ha acercado a Juan Guaidó o él a ustedes. Cuando el 10 de enero de este año amanecimos sin un presidente válidamente electo, hubo una sensación de vacío en el país. Lo dijimos, lo afirmamos, vinimos en el 2018 alertándolo y llegamos al 10 de enero del 2019 con la falta de un presidente electo. Primera vez que ocurría eso en nuestra república. Empezamos ahí a reconstruir un discurso que es: cuidado, no caigamos en el error de creer que estamos ahora en el vacío total. Esto lo debe cubrir constitucionalmente el Parlamento. El Parlamento debe constitucionalmente recuperar el orden constitucional. Y así es una de las frases que establece el preámbulo del Estatuto para la Transición. El Estatuto de la Transición es construir el orden constitucional a partir de la Constitución. Y es el estatuto el instrumento para viabilizar de alguna forma la aplicación de la Constitución y no ir al vacío total. Ese estatuto significó en consecuencia la narrativa importante para en el vacío poder reconducir el gran barco que es el país, que es el proyecto de país que está recogido en la Constitución. Y en el timonel un capitán electo por todos nosotros como diputado que por razones excepcionales asumió el timonel, por razones excepcionales y por razones temporales. ¿Okay? Ese barco había que reconstituir sus camarotes, ir a las máquinas, tapar los huecos en el fusilaje del barco. O sea, había que toda la tripulación, pero no era un problema solo del capitán. El capitán tenía que convocar a toda la tripulación y a todos los pasajeros en una tarea: el cese de la usurpación para poder ir al gobierno de transición. Vemos que el presidente del Parlamento es un presidente interino que no asume el cargo y no asumirá el cargo mientras todavía el señor Maduro esté usurpando la presidencia de la República. En consecuencia, todo el andamiaje que ha sido construido está a la espera de que ese hecho ocurra. Mientras tanto, si no nos apegamos a ese instrumento, tenemos el riesgo de volver al vacío. ¿Y cuál es el vacío? Que nos estamos acercando a una cascada y que todavía el usurpador no se va y el interino todavía no ha tomado completamente el timón. Advertimos que podemos llegar a la cascada y que la única manera de recuperar de alguna forma, incluso cayendo en la cascada, es
si caemos con el estatuto, si caemos con una visión de que todo lo que pueda ocurrir en este momento está de alguna forma radiografiado en el estatuto. Hay una ruta y esa ruta no podemos apartarnos a ello. Cambiar la ruta en este momento, cuando el barco todavía se está aproximando al precipicio, pues es terrible. Es terrible porque vamos a caer en la cascada y vamos a caer sin una bitácora de navegación, que es lo terrible. Yo prefiero ir, digamos, al momento de choque, pero teniendo en cuenta mi catecismo, donde se me dice qué hacer incluso en los momentos de crisis. Esa es una de las virtudes del estatuto. El estatuto establece todas las variantes que pueden ocurrir frente a una circunstancia como las que tenemos. Frente a un usurpador, un cese de la usurpación. Porque calificamos, y todo el mundo calificó al señor Maduro como usurpador. Eso debe tener una consecuencia. El usurpador no debería nombrarme como bachiller de la República, no debería legitimar títulos profesionales, no debería hacer adquisiciones, no debería recibir créditos, no debería firmar un montón de documentos que legalizarían este gobierno de usurpación. ¿Cómo hacemos para entender que eso está ocurriendo mientras estamos en este barco? Pues bueno, tenemos un presidente que debería trabajar en consecuencia del Parlamento por recuperar el interinato, solo tratando de lograr el cese de la usurpación. Hasta que eso no ocurra, no tendremos una verdadera transición. La transición en Venezuela, lamentablemente hay que decirlo, no se ha iniciado. Se ha iniciado in pectore. O sea, todos sentimos que algo está pasando con un presidente que no lo es y otro que no ha podido ocuparlo, ¿ok? Pero todavía formalmente estamos en usurpación. Perkins, tenemos que ir a una breve pausa, pero para que eso ocurra, para sacar a Maduro y desmontarlo desde la raíz, hay mecanismos. 187 Claro. numeral 11, está el TIAR. Vamos a una breve pausa y vamos a hablar de esto, cómo se traduce y qué significa el uso de la fuerza. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Diputados en el exilio presentaron este jueves en Madrid las evidencias fotográficas y audiovisuales presentadas a la Corte Penal Internacional que prueban, según denunciaron, que el exfuncionario policial Óscar Pérez y 6 miembros de su grupo, rebelados contra el régimen de Nicolás Maduro, fueron asesinados. El economista Ronald Balsa reiteró que es lamentable la ausencia de un presupuesto nacional que permita hacer seguimiento a los recursos financieros que están entrando al país. Ya antes del año 2016, las críticas que se podían hacer al presupuesto tenían que ver con el hecho de que fueran incompletos. Que todo el presupuesto no apareciera, por ejemplo, todo lo que iba destinado al Fonden o al Fondo Chino, que justamente, según sus propias definiciones, debía orientarse al desarrollo y en parte del desarrollo pues, a la infraestructura y dentro de la infraestructura a la electricidad. Así que hay una enorme cantidad de recursos que supuestamente se habían destinado a darnos garantías al respecto, digamos en el metro, en el agua y en la luz, en la electricidad, y esas garantías pues nunca se cumplieron. La cantidad de recursos que se perdió, incluso cuando se presentaba el presupuesto antes del año 2016, es verdaderamente pasmosa, ¿no? Y ha estado asociada a casos de corrupción que han sido investigados no en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Más allá de nuestras fronteras, Corea del Norte asegura que Estados Unidos no tiene nada que ofrecer en relación al acuerdo nuclear. Y en los deportes, en las grandes ligas, Gleyber Torres aspira a una buena oferta de los Yankees de Nueva York. 11:33.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad y estamos realizando un avance de si hay retrocesos, si hay avances, cómo lo logramos y cómo nos preparamos para el 2020. Y dejábamos una incógnita, y es el uso de la fuerza, cómo se traduce esto con el uso de la fuerza. Y quiero detenerme aquí con Xiomara Sierra, porque no solamente como asistente de la fracción 16 de julio, sino como coordinadora del municipio Sucre. Yo quiero que tú me digas qué dice la gente cuando le dices el uso de la fuerza. Esta gente sale por la fuerza. ¿Qué dice la gente? ¿Que siente miedo, apoya la aplicación de la fuerza o apoya unas elecciones para salir de Maduro? ¿Qué te dicen ellos a ti? Las personas están muy claras, los ciudadanos están muy claros de lo que significa el uso de la fuerza, y que además saben que es con una coalición internacional de paz, como lo ha propuesto Soy Venezuela y la fracción 16 de julio. Desde el 19 de febrero se han hablado del 187 y todavía no ha sido discutido. Y las personas lo reclaman, o sea, ya saben, o sea, es impresionante cómo el ciudadano sabe, y que 187 numeral 11 faculta a la Asamblea Nacional de pedir ayuda. Y lo hemos dicho desde 20 Venezuela, que solos no podemos. Y eso es lo que dice la gente. La gente sabe que solos Venezuela no puede, y que necesitamos de una coalición internacional de paz para restituir la libertad. Y la gente entiende totalmente que el uso de la fuerza es la ayuda que las naciones libres del mundo nos pueden proporcionar para regresar a la libertad en Venezuela. Xiomara, y si algo yo no entiendo es qué pasa que no se quiere discutir el 187. ¿Qué has escuchado tú dentro de la Asamblea? ¿Qué dicen los diputados, por ejemplo? No es necesario, estamos avanzando en esto. Siempre se ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, pero el 187 creo que no es una de las opciones del presidente Guaidó, porque realmente no ha sido discutido, a pesar de la insistencia de la fracción 16 de julio y de la comunidad en general de Venezuela, porque de hecho se han llevado firmas ciudadanos pidiendo que se discuta el 187, foros, gremios. Muchos ciudadanos están pidiendo la discusión de este artículo, que evidentemente es decir que nosotros, como lo hemos dicho, solos no podemos y que necesitamos la ayuda. Yo te digo algo, cuando uno está enfermo y necesita ayuda, ¿a quién llama? Llama al médico. Eso es lo que nosotros hoy en Venezuela tenemos una grave enfermedad, que es el socialismo, que ha destruido con hambre y miseria a todo el país. Y necesitamos evidentemente de una ayuda, y que el 187 sea discutido y sea aprobado en plenaria de la Asamblea Nacional, pero hay intereses lamentablemente que han impedido eso. Eso es algo que se ha hecho público durante estos últimos meses, que solo buscan, hay personas que quieren desviar la ruta, que no quieren que el cese de la usurpación, sino elecciones antes, pero eso sabemos que eso es instaurar nuevamente que las mafias permanezcan en el poder. Henry, 20 Venezuela, la han llamado radicales, separatistas, divisionistas, que quieren intervención, que vengan los marines, los militares, cayendo bomba como si esto fuera Normandía. ¿Qué le dices tú
a los venezolanos qué realmente quiere Vente Venezuela. No, bueno, eso es un chantaje que pensar que es que nosotros lo que queremos es violencia. La violencia está implementada durante los últimos 18 años por el régimen. ¿Quién ha matado? ¿Quién ha asesinado? ¿Quién ha apresado? ¿Quién ha mantenido la institucionalidad? ¿Quién ha matado jóvenes y estudiantes en este país? Por el amor de Dios. ¿Quién ha hecho que más de 5 millones de venezolanos salgan por la frontera? Eso no es violencia. Eso no es violencia. No es violencia cada vez que utilizan el verbo para desmeritar a la ciudadanía. No es violencia cuando van contra las instituciones. Por el amor de Dios, nosotros lo que hemos planteado es que conocemos la naturaleza de este régimen que ha pactado con los más oscuros de la humanidad y que obligatoriamente, no solo con la fuerza ciudadana y con el deseo ciudadano, se va a erradicar males como lo que tenemos nosotros, por lo menos el tema de la guerrilla, que tiene controlado todo el Estado Bolívar y que prácticamente lo que hay es un negocio irregular de extracción de los minerales del venezolano, como está pasando en la frontera del Zulia. Vayan a Machique, vayan a la frontera del Zulia para que vean que está involucrado el cartel de Sinaloa, una tonterita, pues, y ahí lo que se maneja es droga y dólares y todo dinero sucio, o vayan a la frontera del Táchira o de Apure, pero no vamos a ir muy lejos, no estamos hablando solo de la zona fronteriza, estamos hablando del 60% ocupado por cuerpos irregulares, y podemos hablar también del pranato y de los colectivos que secuestran, que roban, que chantajean. Estamos en manos de Lampa. Por eso pensar o pretender que solo con la voluntad ciudadana y con el ejercicio ciudadano de protesta vamos a salir de un régimen pues precisamente criminal, porque ya esto traspasó a una vocación totalitaria, sino que simplemente lo que hay aquí es delincuencia pura, nosotros vamos a salir de esto. Hay que ser real, señores, hay que ser realista. Entonces no es que seamos radicales, y si efectivamente, si vamos al término de radicalidad, queremos sacar de raíz todos los males, y por eso no nos conformamos solo con la salida del Maduro del poder, que va a salir, sino también del sistema que lo sostiene, un sistema que ha permeado a todos los sectores de la vida nacional, al sector financiero, al sector universitario, hasta la iglesia y al sector político también. Ya hemos visto casos claros de cómo lo ha venido permeando y que ya van a salir a flote, y aquí todo se tiene que saber, porque si bien es cierto queremos libertad, pero una libertad basada en justicia, queremos conciliación, pero primeramente antes de la conciliación que haya la sanción para aquellos que han desangrado al país. Eso es lo que queremos nosotros como Vente Venezuela, porque al fin y al cabo, como te repito, esto es una lucha ética, es una lucha existencial, y la tenemos que ganar, porque el venezolano decente es mayoría, porque el venezolano con el que vamos a construir esta patria es gente que quiere de verdad apuntar hacia un país donde nos podamos encontrar todo, pero sobre los altos intereses de la República, rescatar la unidad espiritual, rescatar la fuerza republicana, y por supuesto que impere un país donde la justicia prevalezca. Y hablando de justicia, para que prevalezca y la colaboración que tienen los ciudadanos, no hay que olvidar que Soy Venezuela propuso un consejo ejecutivo para el cese de la usurpación. Ustedes dieron una rueda de prensa. Luego que ustedes propusieron esto, se acercó alguien del presidente, del interinato, de la Asamblea Nacional, a decirle qué es lo que busca el Consejo Ejecutivo para lograr el cese de la usurpación a través de estrategias que además ustedes señalaban. Nosotros cumplimos con los deberes formales de dirigir nuestras comunicaciones a lo que pudiera catalogarse, suena un poco pavoso, pero fuerzas vivas de un país, ¿no? Esa es una frase muy vieja, pero digamos, en un régimen todavía hay fuerzas que quedan importantes en la sociedad civil que tienen que estar enterados formalmente de nuestro planteamiento. Y hemos recibido informalmente mensajes de receptividad, y en la agenda está colocada reuniones personales con distintos factores de lo que puede llamarse el universo de la oposición venezolana, digamos el universo formal de la oposición e informal también, ONG, donde ha sido recogido con mucha receptividad los 5 planteamientos que se hicieron en ese manifiesto. Uno, el más importante, el conectar la transición o el trabajo del presidente interino con el ciudadano. Creemos que es importante que el señor Guaidó se reconecte con el ciudadano y no mantenga la imagen de que él solo puede lograr el cese de la usurpación. El cese de la usurpación se logrará cuando toda la población venezolana se coloque en modo cese de usurpación. Mientras no tengamos ese espíritu
que es verdaderamente el espíritu unitario, y entremos en discusiones de lo que nos desvían, pues eso se debilita. Probablemente en esta mesa no nos podríamos poner de acuerdo de qué es cese de la usurpación, pero un paso importante, significativo de avance es saber qué no es cese de la usurpación. Y en este momento el presidente Guaidó lamentablemente se está acercando a fórmulas que son más apartadas del cese de la usurpación. Elecciones con un comité compuesto por gente del PSUV no es cese de la usurpación. Comité de postulaciones electorales con 4 diputados del PSUV no es cese de la usurpación. Celebración de convenios donde legitimo al señor Maduro para atacar problemas puntuales con organizaciones internacionales que han mostrado su falla en el pasado y creen que nosotros no lo sabemos y no tenemos memoria histórica, no es cese de la usurpación. Entonces, una primera etapa es saber que no lo es y denunciarlo y no ejecutarlo. Y la segunda etapa importante es empezar a definir políticas de cese de la usurpación. Pero si no pasamos por la primera etapa de rechazar lo que no lo es, seguiremos enfrascados en esto. Quiero terminar diciendo algo. O sea, la palabra fuerza, pareciera que muchos le tienen miedo a la palabra fuerza. Primero, fuerza no es violencia. Fuerza es convicción, fuerza es perseverancia, fuerza es valentía. Fuerza es la que tiene un ciudadano para decirle no a un régimen que arbitrariamente lo aniquila, para pararse frente a un tanque de guerra, como lo hicieron muchas madres venezolanas en el 2017, decirle no ataques a mi hijo. Fuerza es, en definitiva, perseverancia, y también fuerza es, de alguna manera, insistir. Como dice una oración que todas las mañanas oigo en esta radio, que creo que la dice Mingo, fuerza es no dejar de impulsar las cosas que se deben hacer. Fuerza es convicción en los planteamientos. Y entonces esto es lo que estamos pidiendo en lo interno. Y en lo externo estamos pidiendo fuerza internacional para que, utilizando la importante cantidad de normativa internacional que permite fuerzas policiales internacionales, se tomen puntualmente decisiones con personas que son declaradas no por nosotros internamente, sino por la OEA y por la Corte Penal Internacional como delincuentes internacionales por haber cometido delitos de lesa humanidad. Eso no son invasiones, eso son operaciones que perfectamente se han hecho en el pasado y se deben seguir haciendo puntuales con estas personas. Así como hay sanciones económicas puntuales con individuos que forman parte del régimen, también puede haber operaciones policiales internacionales de captura de estas personas que han cometido delitos internacionales de lesa humanidad. Y tenemos que ir a una pausa, y al final yo quiero que a través de esas convicciones, desde tú con los ciudadanos y asistente de la fracción 16 de julio, usted como doctor en toda la materia jurídica y también miembro de Soy Venezuela, desde su convicción le dio un mensaje a Juan Guaidó y también Henry Alviares desde la organización, desde esa fuerza política que hoy es evidente que tiene 20 Venezuela. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos en Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La doctora Alba Fernández, especialista en estética facial y corporal, con novedosos tratamientos. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Di que lo escuchaste por RCR 750 y la consulta es gratis. Y realza tu belleza. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo.
Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De vuelta aquí se habla libertad, un programa de Pedro Urruchurtu. Hoy tenemos a Xiomara Sierra, coordinadora del municipio Sucre por el estado Miranda y también asistente de la fracción 16 de julio. También tenemos a Perkins Rocha, abogado en toda la materia constitucional, miembro de Soy Venezuela y también es magistrado. Y también tenemos a Henry Alviares, abogado y coordinador nacional de organización de 20 Venezuela. Y hablamos de la convicción, que fuerza es convicción y fuerza es una serie de cosas que también decías. Y se me había olvidado, paciencia y persistencia. Paciencia activa. Pero yo quiero que le envíen un mensaje a Juan Guaidó, porque no sabemos qué va a pasar el 5 de enero. Es la verdad, pero tampoco sabemos qué va a pasar mañana, porque el juego político en Venezuela cambia en minutos y lo hemos venido viviendo. Y quiero que Xiomara, tú escuchando a la gente, viendo las realidades justapuestas dentro del Parlamento venezolano y, por ejemplo, en comunidades como Petare, ¿qué le dices tú a Juan Guaidó? Que el espíritu que juntos todos encarnamos el 23 de enero de este año regrese, ese espíritu que estaba la Fuerza Ciudadana junto a ese mandato que todos junto a él asumimos, regrese realmente a su corazón y regrese realmente a sus acciones, porque no están hoy en sus acciones. Y que por supuesto los ciudadanos también están pidiendo que se discuta el 187. Y que además esa ley de estatuto para la transición, que hoy está siendo violada y todos los ciudadanos lo sabemos, sea la ley principal como fue aprobada dentro del Parlamento, que hoy no lo son. Y los ciudadanos queremos exigir eso. 187 es la ley de estatuto de la transición y que el espíritu que todos encarnamos el 23 de enero regrese a la presidencia, en este caso a Juan Guaidó. Perkins, tú, que ustedes que han dado comunicados, han dado propuestas y no le dicen nada, ¿qué le dices hoy a Juan Guaidó? A ver si te escucha. Que vuelva al estatuto, que recupere el espíritu de alianza política que hubo cuando se dictó el 5 de febrero ese estatuto. Y fíjate que digo alianza, no unidad. La alianza que hubo en 1958 para sacar al dictador es la misma alianza que debe haber en el 2020 para sacar al tirano. La alianza, y hablo de alianza y no de unidad, porque para unirse hay que estar casados, y para estar casados hay que compartir visiones éticas. Yo no pido en este momento tanto, yo pido simplemente que visualicemos dónde está nuestro gran problema. Nuestro problema está en el régimen, y en ese sentido podemos caminar todos juntos en Venezuela, aliados para un problema absolutamente que creo coyuntural, pero que si lo dejamos crecer será el tumor cancerino que de alguna manera nos carcoma toda la República. Volver al estatuto y volver a sus 3 pasos y poner, para eso, no empezar a hacerlo solo, ni con la directiva solamente, conectarse con el ciudadano, y para ello lo mejor es nombrar un consejo ejecutivo que represente a las fuerzas vivas del país, civiles, que estamos dispuestos todos a dar la cara, a quedarnos en el país y a luchar junto con él, buscando alternativas para el cese de la usurpación. Henry Alviares, 20 Venezuela, el partido que ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas. ¿Qué le dice a Juan Guaidó? Y evidentemente que la semana pasada tú le enviaste un mensaje, pero aquí en Radio Caracas, ¿qué le dices a él? No, bueno, lo primero que voy a decir es que lo que voy a emitir ahorita no compromete nada a 20 Venezuela, es una opinión muy particular. Yo no creo en Juan Guaidó. Yo particularmente creo que el señor Guaidó se le perdió su tiempo, tuvo una oportunidad histórica, me hubiese gustado, creí en una ruta. Creí en que Venezuela clamaba y clama todavía por un liderazgo que esté a la altura de la necesidad de la gente. Creo que perdió una oportunidad histórica para defender intereses subalternos. En eso no compromete a mi organización. Soy respetuoso y disciplinario de lo que decida mi organización, pero en lo particular creo que su tiempo se le agotó. Y lo que queda de tiempo, que le duela a la gente, que escuche a la gente lo que está pasando, que vaya a las calles. Que vaya a las calles para que vea el nivel de desespero que hay.
que no es que perdió la credibilidad en él, que está perdiendo la credibilidad en la clase política de un lado y de otro, y eso es sumamente peligroso porque se puede anarquizar un país y se puede traer una tragedia mucho mayor a la que estamos viviendo. Por eso estaré pendiente de la institucionalidad, por eso te digo, creo más en la justicia, creo más en la unidad superior, creo más en la fuerza ciudadana, creo en los liderazgos que están emergiendo y que van a nacer y que van a liberar este país. Yo estoy completamente convencido que vamos a liberar a Venezuela, pero ciertamente con un liderazgo absolutamente diferente, que puede estar en los senos institucionales, pero que seguramente su mayor soporte está en la fuerza ciudadana, que es muchísimo más amplia y que está muchísimo más clara que una clase política que lo que ha venido es tratando de convivir, de conectar, lo que al final de cuentas resulta un gran oprobio. Así que en lo particular me aferro más a Dios. Me aferro más a la convicción, a los principios, a los valores, y eso es lo que nos hace mantener esta lucha. Y en cuanto a nuestra organización, orgullosísimo de pertenecer a 20 Venezuela porque de manera clara, coherente, le ha dicho a la gente la verdad. Y no estamos haciendo cálculos electorales porque aquí no se están perdiendo espacios de alcaldía, diputaciones, gobernaciones o presidencias. Aquí lo que estamos perdiendo es vida. Aquí lo que estamos jugando es jugándonos lo que está en juego, sí, al final de cuentas, es la estabilidad de un país y de la república. Aquí lo que quisiéramos estar viendo en este momento decembrino, en vez de estar hablando de Guaidó, de otros, del 5, de la transición y de otras cosas, es cómo reconciliamos a 6 millones de venezolanos que quieren ver a las abuelitas con sus nietos, a la familia unida, abrazada como siempre. Aquí lo que queremos es un sueño de un país que trascienda con alegría, como ha sido el venezolano y como es la esencia nuestra. Por eso esto no depende de un hombre, esto no depende de un pseudo liderazgo, esto depende de una sociedad que tiene que reflexionar y avanzar con mucha fuerza, con mucha firmeza y con muchas convicciones que ninguna fuerza nos va a doblegar. Y por encima de la fuerza ciudadana está la fuerza de Dios. Y hemos llegado al final del programa y yo tengo que también darle un mensaje no solamente a Guaidó, sino a la dirigencia política, y muchas veces dicen que los periodistas no debemos de opinar, sino solamente preguntar. Pero a mí también me duele lo que está pasando y que estas son las navidades de Guaidó y Maduro en alianza, que estas son las navidades de Brito y Gorrín y Ramírez, que estas son las navidades de las fuerzas oscuras de Ayú y Ocariz, que son las navidades del miedo de Capriles y el miedo de Zambrano, que son las navidades del descaro de Rosales y de González, que también son las tramas de Solórzano y Florido, y que el tiempo se les acabó y que la legitimidad no la van a tener jamás, jamás. Hemos llegado al final de este programa, será hasta la próxima. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.